Noches a todos los asistentes, amigos y colegas. Gracias por estar ahí presentes. Eh, Vamos a dar inicio a la conferencia titulada Inteligencia Artificial en Oncología, Futuro o Presente. El disertante es el doctor Daniel Rosas del Memorial Health System y le damos las gracias por el tiempo que nos da para eh, darnos a conocer algunas de sus experiencias en este campo. Eh, Tenemos un resumen de su currículum con la doctora Melissa García. Adelante, Melissa. Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta sesión del Departamento de Oncología. Como comentó el doctor Campbell, vamos a explorar pues las experiencias y aplicaciones de la inteligencia artificial en oncología. Recordamos que esta sesión está avalada por el Colegio de Médicos y Cirujanos y siguiendo las nuevas disposiciones del colegio, se estará compartiendo un enlace durante la sesión para que puedan realizar su registro de asistencia. Es un honor presentar al doctor Daniel Rosas, médico especialista en hematología y oncología. El doctor Rosas completó su residencia en medicina interna en la University of Texas Health Science Center en San Antonio, donde también formó parte del programa en educación clínica. Actualmente realiza su fellowship en hematología y oncología en el Memorial Healthcare System en Pembroke Pines, Florida. Además de su destacada trayectoria clínica, el doctor Rosas ha contribuido ampliamente a la investigación en oncología con múltiples publicaciones en revistas científicas de alto impacto y participación en congresos internacionales. Es miembro activo de diversas sociedades médicas, incluyendo la American Society of Clinical Oncology, la American Society of Hematology y la European Society of Medical Oncology. Sin más preámbulos, los dejo en compañía del doctor Daniel Rosas. Hola, buenas noches a todos, doctora García. Muchas gracias por la introducción, doctor Campbell. Muchas gracias por tenerme acá dando esta fabulosa charla. También muchas gracias a Julia Bonilla que nos ha ayudado con la coordinación y unas gracias especiales a mi institución de Memorial Healthcare System que nos da la oportunidad de estar acá juntos. Para empezar mi charla, creo que es muy pertinente hablar de la inteligencia artificial hoy en día, específicamente en el ámbito de la oncología, y quise titular la presentación Inteligencia artificial en oncología, futuro o presente, para intentar al final de la presentación dar una respuesta, ojalá, a esta pregunta. Para empezar, quiero contarles que mucho a propósito de esta presentación fue diseñada con inteligencia artificial. La primera definición que quería sacar era la definición de la inteligencia artificial. Le pregunté a varias herramientas que vamos a hablar más tarde y estas fueron las definiciones que más creo que son afiliadas a la realidad. La primera es uso de algoritmos y sistemas computacionales para imitar la inteligencia humana. Importante resaltar imitar y no superar o no reemplazar. Y de segundo dice herramienta que permite a la tecnología aprender, razonar y tomar decisiones a partir de datos, que creo que es una muy buena explicación para lo que la mayoría de nosotros la utilizamos. Y quiero enfatizar otra vez que la idea de todas estas tecnologías es asistir a la comunidad médica y no reemplazar, aunque no creo que los radiólogos estén muy felices. Y bueno, quiero enfocar esta diapositiva para mostrarles algo que creo que no le llama la atención a nadie. En los últimos 2 o 3 años ha habido un boom, una explosión en la investigación en la inteligencia artificial. Como pueden ver, hubo un pico en el 2013, 2014, luego bajó y luego ya vuelve a subirse, dado todos los datos y la tecnología que tenemos hoy en día. Muchos de las teorías es que en el 2020 al 2022, durante la pandemia de COVID, hubo mucho freno en la investigación en ese sentido y por eso es que en este momento estamos viendo la gran mayoría de estudios que están saliendo y saldrán en los próximos años. Un dato que me pareció fascinante, reportado en Markets and Markets de diciembre del año pasado, era que el mercado global de la inteligencia artificial en la oncología estaba valorado en 1,9 millones de dólares en el 2023,
alcanzó los 2,4 millones de dólares en 2024 y está proyectado a alcanzar unos 11,5 millones de dólares en el 2030, que en mi humilde opinión creo que están pensando que es una progresión lineal, pero creo que será exponencial y pienso que será mucho más de 11,5 millones. Acá quiero resaltar un tipo de comunicación médica que la gran mayoría de nosotros estamos familiar, que es el New England Journal of Medicine. Como pueden ver ahí, ya esta revista tiene específicamente una sección solamente de inteligencia artificial en medicina. Y como pueden ver acá, es tanta la información y tan abundante que tienen dos sectores donde sacan informes y actualizaciones casi que semanales. Como pueden ver a la derecha, hay una demostración donde hay artículos semanales y abajo hay no artículos, pero sí discusiones en las redes sociales como LinkedIn o X, donde hay una continua discusión desde el punto de vista de New England Journal of Medicine en la inteligencia artificial. Estas herramientas, la gran mayoría las conocemos, unas son más conocidas que otras. A la derecha, la más famosa de todas, ChatGPT, que la mayoría de nosotros hemos utilizado. También está Grok, que es parte de X, que es parte de la empresa de Elon Musk, que es otro tipo de buscador de la inteligencia artificial. Y abajo a la derecha el buscador DeepSeek, que todos son buscadores de inteligencia artificial sin un enfoque necesario específicamente en la medicina, pero que igual se puede utilizar. A la izquierda ven los tres ejemplos más específicamente en el contexto de la medicina. Arriba a la izquierda es el que yo personalmente utilizo más, que se llama Open Evidence. Es una combinación, una alianza entre el New England Journal of Medicine y la clínica Mayo, donde intentan no solo responder preguntas, sino también poner referencias actualizadas y es una base de datos que se está actualizando constantemente para tener las referencias más actuales. También el día de ayer anunciaron que es posible preguntarle a Open Evidence por artículos de revisión de temas específicos que son escritos o configurados por expertos en el tema. Y creo que es algo que va a ayudarnos a la mayoría de nosotros. Los dos buscadores de abajo que no son tan famosos, pero están empezando, son Perplexity, que si no estoy mal hablaron en la reunión de ayer, y el otro es Google GPT. Google GPT es una de mis herramientas favoritas cuando tengo un específico paciente o un específico caso complicado, donde puedo poner todos los datos geográficos, de pronto algunos datos de laboratorio, algunos datos de las imágenes, y Google GPT es capaz de por lo menos enfocar el paciente y es capaz de darme un par de referencias de cuál es la recomendación a seguir o cuáles son las opciones. Si no lo han utilizado, creo que sería una buena herramienta para por lo menos explorar. Me encontré con este artículo del 2022, donde habla de las aplicaciones y las perspectivas futuras de la inteligencia artificial y quiero llamar la atención a la parte de derecha, donde la gráfica en la figura A muestra el estado actual de la inteligencia artificial específicamente en las especialidades, donde la gran mayoría, como pueden ver, es la radiología en el contexto oncológico seguido de patología, seguido de oncología de radiación y sorprendentemente después sigue gastroenterología, seguido por oncología clínica. Creo que este artículo del 2022, si es escrito de nuevo en el 2025, pienso que radiología sería más del 50% y fácilmente oncología seguiría después. Si buscan su atención a la figura B, donde intentan mostrar qué tipos de cánceres están siendo, por así decirlo, explotados con la inteligencia artificial. El grupo más grande es un grupo no específico donde muestra cánceres en general.
Pero si seguimos con los otros colores, el más común es cáncer de mama, seguido por cáncer de próstata, seguido por cáncer de pulmón y seguido por cáncer colorectal y otros, que va de acuerdo con la incidencia de esos tipos de cáncer. La charla la vamos a enfocar en estos 6 puntos. Vamos a intentar ser concisos, pero vamos a intentar hablar de evidencia actual, no tanto de ciencia ficción, excepto al final de la charla. Vamos a hablar un poco de cómo estas herramientas de inteligencia artificial están siendo utilizadas en diagnóstico hasta de pronto la discusión de tamizaje, luego en planificación de tratamientos oncológicos, luego en el contexto de investigación y desarrollo de medicamentos, luego hablaremos de pronóstico y seguimiento, luego hablaremos de limitaciones y desafíos y para finalizar hablemos un poquito de ciencia ficción, de cómo la inteligencia artificial podría guiar el futuro en el contexto de la oncología. Para hablar en el diagnóstico precoz, les traigo este estudio. Es un estudio en conjunto de la Universidad de Northwestern en Chicago y Google Health, que es una parte de la empresa de Google que se dedica a todo lo de la medicina. Y compararon exámenes de tamización, específicamente mamogramas y ultrasonidos, en algunos pacientes resonancias magnéticas y tenían factores de riesgo. Y encontraron que con el software y el algoritmo de inteligencia artificial, el software en sí tenía una reducción del 9,4% en falsos negativos y del 5,7% en falsos positivos, mejorando así la precisión en la detección del cáncer de mama. Me tomé la libertad de utilizar la herramienta Grok y le pregunté, Grok, por favor, muéstrame cómo se ve la radiología y la inteligencia artificial en oncología en los próximos 10 años. Y estas fueron 4 imágenes que el sistema generó, 4 imágenes que muestran una radiología totalmente independiente de radiólogos, una radiología totalmente independiente a la hora de no solo de conllevarla, pero también interpretarla, y creo que no estamos muy lejos de esta realidad. Siguiendo con el mismo pensamiento, les traigo atención a este estudio publicado en JAMA Network Open. Un grupo de investigación tomó los pacientes de un estudio muy famoso, el NLST, National Lung Screening Trial, que fue publicado en el New England Journal of Medicine, si no estoy mal, en el 2019, donde estaban intentando finalmente responder la pregunta si la tamización de cáncer de pulmón baja mortalidad o no. Para no entrar en detalles de ese estudio y enfocarnos en este, comparando los radiólogos y el software de inteligencia artificial para nódulos, encontraron que el software tenía una sensibilidad y especificidad de 86 y 85% respectivamente. De nuevo, eso es en el contexto de nódulos pulmonares. Si hablamos de nódulos pulmonares que terminaron siendo malignidad, tenían una sensibilidad del 94%, especificidad del 83% y un valor predictivo negativo del 100%. Como pueden ver a su derecha en la radiografía de tórax, en la parte superior, en el lado izquierdo, muestran una radiografía de tórax donde algunos de los radiólogos mencionaron que no había ningún tipo de nódulo sospechoso, y en el lado derecho ven cómo el software de inteligencia artificial fue capaz no solo de ver el nódulo, sino también de decir qué área tenía la probabilidad de tener una malignidad. Y el mismo ejemplo en la radiografía de abajo, donde si ven muy atentamente en la parte superior derecha, radiológicamente derecha, hay un nódulo muy pequeño que algunos radiólogos no lograron captar y el software de inteligencia artificial lo captó, y no solo lo captó, sino que es capaz de poner un color alrededor y es capaz de decir la probabilidad de malignidad de este nódulo. Segundo, vamos a movernos a la planificación de tratamientos, cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en este campo.
Algo que nosotros personalmente hacemos en nuestra institución es algo que salió de este paper. Fue publicado en mayo del año pasado. Varios grupos, los grupos que más contribuyeron fueron de Harvard, del Dana-Farber y también del Memorial Sloan Kettering, donde encontraron que un software de inteligencia artificial, una vez habían resultados de mutaciones genéticas en los tumores, el software podía captar en qué partes del país habían estudios clínicos abiertos y reclutando para ese tipo de mutaciones. Para darles un ejemplo, este es el resultado de una biopsia de un paciente, donde en el lado izquierdo pueden ver el perfil de mutaciones del tumor. Este paciente tenía una mutación del KRAS G12C. Y si ven al lado derecho, donde dice Clinical Trials, no solo dice el nombre del estudio y la referencia, también dice qué fase es, en qué ciudad, en qué estado y cuántas millas está afuera de la dirección del paciente. Entonces es una herramienta que podemos utilizar para intentar ver si el paciente es, primero, un candidato a este estudio clínico y muchas veces como las instituciones solamente tienen determinados estudios clínicos, no se sabe si hay otros estudios clínicos en otras instituciones y con estas herramientas podemos ver si los pacientes pueden de pronto tener acceso a más estudios clínicos. Otra de la planificación de tratamientos podría ser acelerar planeación de radiación y quiero mostrarles este estudio donde la Universidad de Cornell utilizaron un software donde la base es que cuando pacientes eran diagnosticados con cáncer de cabeza y cuello, habían notado que en algunos pacientes había un retraso en empezar el tratamiento por la planeación de la radiación y por otros factores externos. Los factores limitantes eran que muchas de la dosis de radiación específicamente podría estar alrededor del tumor afectando tejido sano y con este software no solamente lograron reducir en teoría la radiación a otros tejidos adyacentes al tumor, pero también lograron que el proceso fuera 5 días en promedio más rápido que si fuera solamente por los radiooncólogos. Para seguir con el itinerario, vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a desarrollar fármacos o otro tipo de tratamiento. Y les quiero mostrar este tipo de estudio que es un estudio más que todo fase uno, donde la inteligencia artificial puede ver el tumor y puede simular qué tipo de proteínas pueden ser, por así decirlo, atacadas y con esa información puede crear un tipo de proteína para crear un fármaco desde cero. Y eso puede agilizar el proceso de un nuevo medicamento de pronto meses a semanas o de pronto de años a meses. La empresa DeepMind, que es parte de Google, creó un software llamado Alpha Proteo que se encarga de hacer este estudio de las estructuras de la proteína del tumor y las posibles proteínas que podrían afectar el tumor. La Universidad de Southampton con el doctor Tools también hizo otro modelo llamado el AlphaFold 3, donde genera el mismo tipo de anticuerpos con la idea de que puedan ser generados en semanas o meses en vez de años. En cuanto al pronóstico y seguimiento, la inteligencia artificial va a ayudarnos a estratificar más específicamente a pacientes. Esta mañana estaba viendo pacientes con uno de mis profesores y estábamos viendo pacientes específicamente de hematología maligna. Vimos un paciente con síndrome mielodisplásico y estábamos intentando estratificarlo con los factores con los cálculos más famosos, el IPSS, MIPSS, donde toma factores como la edad, el valor de la hemoglobina, el valor de las plaquetas, el perfil molecular, alrededor de 5 o 6 factores y el resultado es una estratificación.
Si podemos pensar en que esos estados de estratificación, en vez de tener 6 factores, tengan 200 factores donde podemos poner la dieta del paciente, el ambiente en el que vive, la historia familiar, de pronto nos puede dar una estratificación mucho más específica que nos puede guiar mucho más a un tratamiento un poco más personalizado. Otro estudio publicado en Nature Cancer en junio del año pasado, el Instituto Nacional del Cáncer y la institución del Memorial Sloan Kettering en Nueva York hicieron un modelo para predecir si los pacientes tenían una respuesta mayor a la inmunoterapia. El modelo se llama LORIS y alcanzó una precisión de más del 90%, ayudando a los médicos a decidir si la inmunoterapia es viable para un paciente o no. Hay un modelo, se llama Prophet, que es un tipo de inteligencia artificial donde toma el tumor y las características del tumor y es capaz de darnos un resultado y una probabilidad de ver si el paciente responde a inmunoterapia o no. Esto es utilizado en pacientes donde estamos intentando argumentar no utilizar quimioterapia o de pronto la inmunohistoquímica de PD-1 o PDL-1 no nos ayuda tanto en ciertos pacientes. Este es otro ejemplo de pronóstico y seguimiento. Acá les traigo un ejemplo que personalmente vi en la plataforma X hace un par de días, donde hay una plataforma que se llama KOL Pulse AI, donde publica diariamente, digamos, lo que casos interesantes donde de pronto la inteligencia artificial podría ayudar. Aquí específicamente este post habla de un estudio, el Harmony 2, es un estudio fase 3, donde comparan pembrolizumab inmunoterapia versus ivonescimab, es un medicamento nuevo, un biespecífico que ataca PDL1 y VEGF, es específicamente estudiado en cáncer, en pacientes con cáncer de pulmón, adenocarcinoma estadio 4. Y esta gráfica de Kaplan-Meier nos muestra una sobrevida libre de progresión superior del ivonescimab comparado con el pembrolizumab. Lo que esta cuenta de X reporta es que les parece un poco sobrevalorado la inteligencia artificial en este tipo de interpretaciones de estudios. Ellos ahí, como pueden ver acá, dicen que intentemos utilizar ChatGPT, Grok o Google Perplexity, que fue una de las herramientas que les mostré, para intentar ver si hay algo en esa gráfica que de pronto pueda ser mal interpretado, pueda ser ajustada. Me tomé la libertad de hacer el ejercicio, le tomé una foto a esta gráfica, la puse en Grok y literalmente le puse que identificara los datos que de pronto pudieran mostrar una discrepancia. Lo que Grok logró analizar y logró ver es que el análisis fundamental del Kaplan-Meier, acá específicamente, no tiene sentido. No tiene sentido por lo siguiente. Muestra que los pacientes en riesgo, a medida que el tiempo va avanzando, los pacientes van disminuyendo, pero cuando llegan a 38, 11, el luego dato es 83. Grok dice que esto no es posible y que esto es una mala interpretación del Kaplan-Meier. Y creo que esta es un muy buen ejemplo de cómo muestra la calidad de lo que los softwares nos muestran, depende de la calidad de los datos que le pongamos. Porque si logran ver acá, esto no es solamente la gráfica A, sino una parte de la gráfica B. Y una parte de la gráfica B que coge el principio de este eje con estos números, la inteligencia artificial lo capta como estos números siendo parte de estos contextos de los números. Entonces da una interpretación diferente a la que podríamos dar. Por lo que vuelvo a enfatizar que la calidad de datos que obtenemos de este tipo de herramientas también depende mucho de la calidad de información que le damos. Hablando un poco de las limitaciones y desafíos, pensando en el futuro, quiero traer este artículo donde el doctor Cather habla de las oportunidades y los gran desafíos que tenemos no solo como médicos, sino como sistemas de salud. Uno de los grandes problemas es el manejo de datos confidenciales de pacientes, ya que preocupa la ética y de privacidad.
creo, yo como médico entrenado en Colombia, este tema específicamente no era muy hablado en el momento en que yo estaba haciendo mi carrera, pero en Estados Unidos esto es algo muy, muy, muy enfatizado, donde cualquier dato de los pacientes es tomado con mucha seriedad y este es uno de los desafíos de la inteligencia artificial. Otros de los desafíos es que todos estos sistemas y estos softwares se tienen que integrar a los flujos de trabajo de los médicos, de nosotros que ya lo estamos haciendo sin necesariamente interrumpir la atención. No veo esto como un desafío muy grande, ya que en la gran mayoría de instituciones donde he trabajado, cualquier tipo de integración de sistemas se intenta hacer un sábado a las 3 de la mañana, un domingo a las 2 de la mañana, donde cualquier tipo de software malfunction puede ser ajustado, por así decirlo. No creo que es un desafío muy grande, pero existe. Y el otro o uno de los otros desafíos que describían en este artículo era la falta de guías estandarizadas, ya que hemos tenido más y más evidencia por ahora en las guías internacionales. Que yo sepa, hasta la semana pasada no hay ningún tipo de recomendación de aplicar algún tipo de inteligencia artificial por ahora. Vamos a intentar ser un poco optimistas, vamos a hablar un poco del futuro de la inteligencia artificial en oncología. Y una de las dos ideas fascinantes personalmente era la integración con wearables y las conversaciones para pacientes. El primer punto habla que los programas de inteligencia artificial a futuro serán incluidos no solo en relojes, sino ir más allá, ir de pronto a un arete o de pronto a algún tipo de adhesivo donde está constantemente analizando datos que están saliendo de la sangre y eso va a un sistema donde todos esos datos pueden ser analizados para hablar si hay algún tipo de malignidad. Y el segundo punto que me pareció muy interesante era la inteligencia artificial conversacional. Hay estudios donde hay voces, las voces son artificiales, las voces a veces son representadas por cuerpos humanos, necesariamente no son personas, pero son un tipo de psicoterapia utilizados en pacientes oncológicos, donde el paciente oncológico tiene 30 a 45 minutos para hablar con un software donde el paciente no sabe que es un software y puede hacer un poco de terapia psicológica. Y había un estudio donde mostraba que 45% de los pacientes estudiados, si no estoy mal, eran más de 200, mostraban algún tipo de mejoría en sus síntomas. Quiero atraer su atención la compañía Neuralink. Algunos de ustedes estarán familiarizados con esta compañía, pero es una compañía que intenta hacer el puente entre tecnología y medicina. La situación más famosa por la que son conocidos son en pacientes con paraplegias y cuadraplegias, donde están intentando hacer estudios que los chips que son injertados en el sistema nervioso central pueden ayudarle a los pacientes a intentar controlar la tecnología desde el computador. Y como pueden ver acá, esta foto la tomé ayer. Están muy orgullosos que el sistema del ministro de Salud de Canadá ya les dio la luz verde para empezar a incluir pacientes en estudios clínicos con esta tecnología. Es imposible no hablar del futuro sin hablar de los computadores cuánticos. Algunos de ustedes habrán escuchado esta noticia. La empresa Microsoft sacó su computador cuántico llamado Majorana. Para muchos de nosotros, es un tema que no habíamos escuchado sino hasta la semana pasada o hace un mes. Y para explicar qué es un computador cuántico, primero quiero atraer su atención al lado izquierdo de la pantalla. Cuando pensamos un computador clásico, siempre pensamos que cualquier tipo de función es pensado en transiciones de 0 a 1 o es 0 o es 1,
como pueden ver acá. Lo que hace un computador cuántico es que puede ver que el cero y el uno pueden funcionar al mismo momento. Entonces, el tipo de información que puede consumir y producir es exponencial y no lineal como los computadores clásicos. Otra analogía o otro ejemplo que he escuchado y creo que es más fácil de comprender, quiero que intenten pensar que este tipo de ratón quiere llegar a este queso. El ratón o los computadores clásicos van a intentar ir por acá y se dan cuenta que la opción uno no es la opción correcta. Luego se van por acá, la opción 2 incorrecta, opción 3 incorrecta, opción 4 incorrecta, opción 5 incorrecta, opción 6 incorrecta, opción 7 correcta. Eso es un computador clásico. Lo que puede hacer un computador cuántico es que toma de la 1 a la 7 al mismo momento. Puede producir varias teorías y puede poner varias respuestas diferentes al mismo momento. O sea, hace los 7 campos y los 7 maneras que están aquí en el mapa para intentar llegar al queso y ese es el futuro. Para intentar hacer esto algo un poco más divertido y un poco más de ciencia ficción, le pregunté a todos los sistemas y a todos los modelos de cuál era el futuro de la inteligencia artificial en oncología en los siguientes 20 años. Uno de los ejemplos que más me pareció más aferrado a la realidad en los próximos 20 años es que con avances en computación cuántica y sensores biomédicos, de pronto podríamos detectar los cánceres en etapas preclínicas, utilizando ya sea exámenes de sangre o exámenes no invasivos. Uno de los ejemplos que más me gustó es un ejemplo de un paciente que se hace un análisis de sangre anual con un dispositivo casero. Esa información es subida a la nube y los dispositivos son capaces de ver si hay algún tipo de biomarcador de algún tipo de cáncer, ya sea en este ejemplo específico de páncreas, y puede sugerir un tratamiento personalizado antes de que aparezcan síntomas. Otro de los ejemplos que me parece interesante son los robots quirúrgicos. Los modelos decían que de pronto en 20 años habrán modelos independientes que puedan de pronto hacer cirugía. No sé si la gran mayoría de pacientes estén de acuerdo con eso. De pronto a algunos pacientes les guste más la idea de eso que un humano haciendo cirugía. Y quiero mostrarles acá a la derecha la empresa Gemini, que es otro parte de Google, donde ya están produciendo robots que están intentando vender al público, donde pueden ser robots que ayudan con, como ven acá, en la cocina. Sé que la empresa de SpaceX también está produciendo unos robots. ¿Y por qué no pensar que este es el futuro en la medicina también? Para ir un poco más allá, le pregunté qué tal en los próximos 100 años, qué tal la oncología con la inteligencia artificial en los próximos 100 años, cómo se ve eso. Los datos que más me impresionaron es que el sistema arroja una teoría donde dice que la oncología o el cáncer podría ya no ser una amenaza significativa, ya que las células precancerosas o cancerosas se pueden detectar y se pueden aniquilar antes de que lleven a una manifestación o algún tipo de tumor. También lleva un poco a la ciencia ficción la teoría donde dice que los pacientes o los humanos, cuando nacemos, podemos tener algún tipo de inteligencia artificial implantada desde el nacimiento, monitoreando nuestro cuerpo 24/7, haciendo más medicina preventiva. Un escenario, el ejemplo más creo que clásico es algún tipo de mutación donde ocurre las células o el sistema inmune o algún tipo de nanocápsulas o nanotecnología pueden hacer que esa célula desaparezca y la gran mayoría de pacientes ni lo noten. A lo que lleva a una cuestión filosófica donde en los siguientes 500 años, si esto sigue, es una integración humano-máquina, ¿no? Donde seríamos un software biológico y está ya la pregunta ética, si no somos más máquina o somos más humanos.
Este es el desafío ético y filosófico que creo que va a pasar en el futuro. Muchas personas estarán de acuerdo con este tipo de innovación y tecnología. Muchas de otras pacientes estarán de pronto del otro lado, donde dirán que el cuerpo humano no se debería tratar de esa forma y no creo que uno o el otro estén en lo correcto. Uno de los ejemplos que hablaba con uno de mis pacientes era si la inteligencia artificial de pronto en un estado clínico dice que el paciente no debería recibir más tratamiento y debería ser considerado para cuidado paliativo, ¿qué tipo de discusión sería entre el médico y el paciente si la inteligencia artificial está arrojando que lo que más beneficiaría al paciente sería eso? Creo que es una cuestión de Es una cuestión donde muestra el ejemplo perfecto, donde creo que los humanos no serán reemplazados por la inteligencia artificial, porque este tipo de discusiones o este tipo de escenarios nunca podrán ser manejados por la tecnología. Por cuestiones de tiempo, les dejo los siguientes 6 artículos con su bibliografía, que me parece que en mi búsqueda fueron los que más me generaron algún tipo de pensamiento o curiosidad, para que por favor tomen el tiempo de leerlos. Si quieren me pueden mandar un correo, me pueden escribir y podemos hablar de cualquier tipo de comentario que tengan. Con esto les quiero agradecer por su atención y ahora me encantaría escuchar sus preguntas o comentarios, o también me gustaría escuchar qué piensan de la inteligencia artificial en oncología. Muchas gracias, doctor Rosas, todo el público presente. Quien esté dispuesto a hacer una pregunta, con mucho gusto es bienvenida en este momento. Y yo por lo pronto quisiera hacerle esta pregunta y es en los pacientes que ya tienen designado la aceptación de una forma de tratamiento, digamos, inmunoterapia, ¿existe la posibilidad de que el valor, dijéramos, predictivo que pueda tener un paciente, predictivo o negativo, es decir, que no le va a funcionar el medicamento, pueda ser más exacto con la inteligencia artificial? Creo que es una excelente pregunta. Creo que definitivamente sería una de las herramientas que nos puede ayudar en la discusión y en la conversación del paciente diciendo hay una probabilidad muy baja de que el paciente se pueda beneficiar de la inmunoterapia. Entonces, ¿por qué exponerlos a los efectos adversos de la inmunoterapia si hay una probabilidad baja de respuesta a la inmunoterapia? Sin embargo, todos conocemos pacientes donde son discusiones fuertes y difíciles y es difícil intentar compartir el mensaje que tenemos nosotros en la cabeza. Entonces creo que es una herramienta, más no va a reemplazarnos a nosotros diciendo sí o no. En relación a imágenes, los criterios RECIST muchas veces no son empleados en nuestro medio para definir una respuesta, debido a que el radiólogo tiene que trabajar mucho para tener claramente una respuesta por este medio, ¿no? Porcentajes, Esto sí. se puede acelerar con la inteligencia artificial. Claro que sí, creo que y me pongo en los zapatos de un radiólogo cuando hay pacientes que afortunadamente de pronto viven muchos años y tienen muchas imágenes. Para un radiólogo es mucho trabajo ir y ver los 50 resonancias y las 50 CAT scans que le hicieron y comparar y ver cómo está evolucionando X o Y lesión, o de pronto si una lesión progresó y la otra regresó. De pronto este tipo de software son más objetivos en decir subió X porcentaje o disminuyó X porcentaje, demostrando de pronto en este tipo de lesiones una respuesta y en este tipo de lesiones una progresión. Muy bien.
No hay radiólogos por aquí. Pudieran decirnos lo contrario. En tema de patología, ¿verdad? Las interpretaciones histopatológicas puede ser el patólogo en un futuro sustituible, dijéramos, es solo mostrándole a la máquina las preparaciones, o Claro. es uno de los puntos donde no parece que vaya a haber cambios, ¿verdad? Tan radicales. Sí, es una buena pregunta donde me acuerda a una empresa de Arabia Saudita, si no estoy mal, donde estaban utilizando un software de inteligencia artificial donde solo con la patología del paciente, solo con la histología, era capaz de predecir si específicamente algunas de las histologías con cáncer de pulmón tipo adenocarcinoma eran positivas para mutaciones EGFR o ALK, por ejemplo, para dar dos ejemplos. Era un tipo de software donde puede predecir, pero creo que por ahora no va a reemplazar el ojo de nuestros maravillosos patólogos, dándonos los diagnósticos diferenciales y el tipo de histología que todos necesitamos saber para hablar de tratamiento. Creo que radiología de pronto será invadida antes que patología. Buenas noches, mucho gusto, muy buena la presentación. Eh, Tuve la oportunidad de estar la semana pasada en el Breast Cancer Conference ahí en Florida, Bueno, y había mucha problemática esto de la parte genética y todo eso que estaban hablando, las biopsias líquidas y todo eso, ¿verdad? Que hoy en día nos permiten a los médicos llevar a los pacientes a mejor tratamiento teniendo un diagnóstico completo genómico y del ADN de los pacientes, que eso no se podría hacer realmente si no tuvieran ellos los laboratorios de inteligencia artificial. Una de las cosas que me llamó la atención, uno llegaba antes a los congresos y miraba tomógrafos y miraba aparatos para radiología y aparatos, agujas para hacer biopsias y todas esas cosas, ultrasonidos y todo muy moderno, y uno quería ver todo eso. Hoy solo eran laboratorios, claro. laboratorios para estudios genómicos y ADN, biopsias líquidas y todo. Entonces, realmente nos está llevando la inteligencia artificial a un cambio total en el tratamiento y la interpretación diagnóstica de los pacientes, sobre todo en la parte genómica, que nunca la vamos a poder interpretar nosotros con un simple estudio de patología, porque la patología misma vamos a mandar el estudio, nos va a dar, digamos, el mismo oncotype, nos va a dar predicciones, la parte genómica nos va a decir, este es el tratamiento correcto, este es el medicamento correcto, y son direcciones a hacer los tratamientos directos. Entonces, yo creo que ese es el cambio que ya lo estamos viviendo. Doctor Castillo, creo que es un excelente comentario y me lleva a, ojalá, de una respuesta a la primera diapositiva que tenía. Creo que la inteligencia artificial en oncología es el presente, no creo que sea el futuro. Creo que de aquí en adelante es solo mejorar. Y me hace pensar en mi práctica diaria, donde veo hace 3 años que hay varias empresas, como dice el doctor Castillo, que tienen la oportunidad de ofrecer paneles genómicos, ya sean los tumores o ya sean biopsias líquidas, donde la competencia entre todas las empresas es ver cuál empresa ofrece estudios más completos. Entonces, si la empresa A ofrece 300 genes, la empresa B va a intentar ofrecer 500 o 600. Y luego la empresa C va a intentar ofrecer 500 en el tejido y 1000 en la biopsia líquida. Entonces, es una competencia de ver quién número uno puede testear más genes, encontrar más genes. Ya la siguiente competencia va a ser cuál empresa es mejor en tener esa información y unirla al paciente para un tratamiento, que es donde está el oncólogo. Claro, y en mama eso es lo que está pasando, que sí hay mucho estudio genético de cambio en lo que están haciendo ahora, y por eso Ujú. que la inteligencia artificial sí se está utilizando. En el hospital tenemos la ventaja, ahorita ya tenemos tomógrafos, ahorita pues no hay ningún radiólogo, pero tomógrafos que sí tienen ya inteligencia artificial. Tenemos el resonador con inteligencia artificial, el gastroscopio, que el último que se adquirió tiene inteligencia artificial.
A nosotros tal vez también nos serviría tener alguna plática. En algún momento estábamos platicando hoy cabalmente con el doctor Pineda en relación a eso, tener una plática cómo usar nuestros aparatos para poder ganar, aprender de la inteligencia artificial en los aparatos que ya tenemos, porque a lo mejor no los estamos utilizando al 100%, sino solo un 25% y no tenemos realmente una respuesta completa. Tal vez esos serían temas importantes de tener en el futuro, ¿verdad? Es un excelente comentario porque no solo podríamos utilizar los nuevos dispositivos para aprender de los viejos, sino también esos dispositivos nuevos nos enseñan de los viejos que se pueden utilizar en otros países, en otras comunidades donde no hay tanto Ahí acceso. veo, nada, sangrado para mostrar así feo, no tiene. ¿Podrían quitar los micrófonos, por favor, apagarlos? Sí, doctor, puede continuar, gracias. Sí, no, doctor Castillo, creo que estábamos hablando de cómo, ¿no? La nueva tecnología nos puede ayudar a entender la tecnología vieja y en consecuencia de pronto esa tecnología un poco más, Encantado de saludarte. Igualmente, gracias. Con tu permiso. la tecnología vieja de pronto la podríamos utilizar en otro. Alguien tiene un micrófono perdido ahí que no sabemos quién será. Tal vez el del hospital que paren todos los micrófonos y se dejen solo los del doctor, por favor. Listo, doctor, ya les habilité la opción de que puedan encenderlos ellos mismos. Puede proseguir, doctor. No va a dejar activar ahorita los micrófonos a nadie. Perfecto. Bueno, creo que fue perfect timing porque ya está la última diapositiva. Si alguien tiene algún tipo de comentario o pregunta, por favor, escríbanme. Tenemos una pregunta del doctor Illescas que dice, doctor Rosas, gracias por su conferencia, es de mucho aprendizaje. Cuando uno usa ChatGPT, refieren que van a usar tus datos. ¿Los publicarán? ¿Se pierde la privacidad? Bueno, la verdad, creo que la privacidad es un tema hoy en día muy complicado porque cualquier objetivo, cualquier tipo de pregunta que se hagan en estos tipos de software, lo más seguro es que quede impregnado en algún tipo de historial, en algún tipo de red o en alguna nube. Es muy difícil saber específicamente cuál paciente se refieren porque siempre si hay un tipo de geografía o hay un tipo, por ejemplo, tengo un paciente de 65 años que nunca ha fumado, tiene estadio de pulmón, cáncer de pulmón, estadio 2A, EGFR, ¿qué hago? No hay datos específicos del paciente, hay datos médicos, pero no hay nombre o no hay ciudad. Creo que es un tema muy complicado que por eso creo que es uno de los desafíos como estábamos hablando. Ok, muchas gracias. No sé si alguien más tendrá alguna otra comentario o pregunta. Si no hay más preguntas o comentarios de último momento, creo que podemos dar por finalizada la reunión, dándole muchísimas gracias al doctor Rosas por su excelente presentación. La verdad es que todo muy comprensible y con ánimo de tratar de buscar estos elementos para ayudarnos en la práctica clínica, que creo que desde luego para nosotros ya va a ser de muchísima ayuda. Cualquier persona que quiera comunicarse con el doctor le puede escribir y con mucho gusto él les responderá.
Esperamos tenerlo en una próxima sesión muy pronto, doctor. Claro que sí, les agradezco mucho, mucho y esperemos que este sea el futuro y que no, le podamos ayudar a muchos de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.